Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Como compartía Eduardo hace un momento, la verdad, qué bueno es poder estar en gozo. Y después de este tiempo de alabanza y de oración, pues como que dice, ya estoy lleno, ¿verdad? Pero Dios tiene algo más y es su palabra. Yo esta mañana quiero compartir algo que hace un tiempo tuve que meditar en Dios. Y es sobre uno de los procesos que tenemos que pasar en Dios. Como creyentes tenemos que pasar muchos procesos en Dios. Y estaba un tiempo meditando, pensando, y como que Dios me dio la respuesta. Así, y me abrió los ojos y me dijo, pues mira, este es el camino a seguir. Y me gustaría que esta mañana me acompañarais al libro de Éxodo, capítulo 3, creo. Éxodo, capítulo 3. A partir del versículo 7. Y dice así la palabra de Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. No, perdón, estoy en Génesis, perdón. Empezamos bien. Ok. 3:7. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos estar esta mañana en tu presencia, Señor. Señor, y da fluidez, Señor, a mi espíritu, Padre, para poder fluir en tu espíritu, Señor. Que sean tus palabras, no mis palabras. Gracias por el privilegio que tú me permites de poder estar esta mañana aquí, Señor. Señor, y bendice a tu iglesia en este tiempo, a nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bueno, pues casi todos conocemos esta historia del libro de Éxodo, ¿verdad? Conocemos que era Moisés quien iba a tener la tarea de sacar y guiar al pueblo de Israel, ¿verdad? Sacarles de su esclavitud y después ser su guía terrenal. Dios iba a ser el guía espiritual, ¿verdad? A través de la comunicación que iba a tener con Moisés, pero Moisés iba a ser su guía terrenal. Y pues mientras Moisés tuvo que debatir con Faraón, tuvo que luchar y encarar a Faraón para que Faraón al final pudiera liberar al pueblo de Israel, pues costó. Pero cuando al fin sucedió, mientras los egipcios, ¿verdad?, mientras Egipto enterraba a sus muertos, ¿verdad?, los esclavos hebreos, ¿verdad?, salían libres de ese país. Ahora, meditando en esto, el que Dios les librara, ¿verdad?, de esclavitud, el que Dios abriera una puerta de esperanza para este pueblo que había estado tantos años oprimido,
no significaba que el camino que tenían delante iba a ser fácil, porque ahora se enfrentaban, ¿verdad?, al desierto. Tenían enfrente de sí un desierto que tenían que cruzar. Y no iba a ser nada fácil. He leído y he escuchado en muchas ocasiones, ¿verdad?, que un trayecto no muy largo como era de donde estaban hasta llegar al Jordán y cruzar al otro lado, se podía haber hecho en pocos días. No voy a decir cuántos, pero sí he escuchado y he leído, ¿verdad?, que era un trayecto que se podía haber hecho en pocos días. Pero sin en cambio Dios los tuvo 40 años dando vueltas, ¿verdad?, en el desierto. ¿Por qué? Porque era necesario que esto sucediera así. Dios tenía que tratar a este pueblo que había estado tantos años en esclavitud. Y en ese proceso, pues yo he resaltado algo, ¿verdad? Y es que allí iban a ser tratados, allí iban a ser preparados para poder alcanzar su destino. Y no solamente eso, sino iban a conocer en su necesidad a Dios. ¿Sabes? Estos hombres, estas mujeres, estos ancianos llevaban muchos años esclavos, con muchas costumbres del pueblo egipcio, muchas malas maneras, y tenían que ser cambiados. Y el proceso del cambio lo iban a empezar a experimentar en el desierto. En el desierto Dios les iba a dar la ley a través de Moisés para que la aprendieran, la pusieran en práctica, y no solo eso, sino para que empezaran a caminar en ella. ¿Y por qué te digo yo esta mañana que no fue un camino difícil, un camino fácil? Pues porque Israel no era un pueblo dócil. No era un pueblo dócil. Y cuando empezó este caminar, ¿verdad?, empezó a florecer ¿el qué? Empezó a florecer la queja, ¿verdad? Empezó a florecer la murmuración. Si vamos a Éxodo capítulo 15, vamos a ver de lo que te estoy hablando. Capítulo 15, versículo 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? Entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová mostró un árbol. Lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron, ¿verdad? Habían empezado a caminar y bueno, pues después de un tiempo dijeron: ¿qué beberemos? Estamos aquí, no tenemos agua, no tenemos alimentos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué Dios nos ha sacado hasta aquí? Ahora, ¿sabes algo? Yo escudriñando un poquito esta parte de la palabra, veo que ellos no entendieron, no habían reciclado bien lo que Dios había hecho anteriormente ya para sacarles de Egipto, ¿verdad? Como Dios había doblegado a Faraón, como Dios había abierto las aguas para que ellos
cruzaran, ¿verdad?, al otro lado. Y digo que no entendieron porque ellos se tenían que haber dado cuenta de algo, y es que Dios iba a ser su sustentador en todo momento. Pero sin en cambio empezaron ahí a exigir a Moisés: ¿qué beberemos? ¿Verdad? ¿Qué comeremos? ¿Qué haremos? Mejor que casi ni nos hubieran sacado de Egipto para pasar esto aquí. ¿Verdad? Y pues se siguen quejando en el capítulo 16. Ellos siguieron murmurando contra Moisés y Aarón. Es decir, ahí, ¿verdad?, no dándose cuenta de la grandeza y de lo que Dios estaba haciendo con ellos, ¿verdad? Este era el proceso que Dios tenía que empezar a trabajar en ellos. El primer punto es que Dios tenía que cambiar esa queja y murmuración en la vida de estos hombres y estas mujeres. Dios les dio el maná, pero después de un tiempo estar comiendo ese maná que caía de los cielos, ¿cierto?, se quejaron. Ahora, y aquellas ollas de carne que nos comíamos ahí en Egipto, con patatas ahí bien cargaditas, ¿verdad? Qué buenas que estaban, pero aquí estamos todos los días, ¿verdad?, comiendo el maná. Dios le dio carne, le dio las codornices, ¿cierto? Pero también después hubo queja. Después también hubo queja. ¿Sabes? Yo estoy profundizando un poquito en este libro para llegar luego a lo que yo quiero compartir, a ese pensamiento que tuve yo en Dios y que después me dio una respuesta. El segundo punto es que tendían a volver la vista atrás. Tendían a volver la vista atrás. Y si me acompañáis a Éxodo capítulo 32. Este es el momento en que Dios había conducido a Moisés al monte Sinaí, ¿verdad?, donde Moisés se tomó un tiempo ahí en el monte Sinaí para que Dios le hablara. Y Dios, en ese tiempo, Dios le transmitió la ley a Moisés. Esa ley que Moisés tenía que dar al pueblo de Israel. Y estando en ese proceso de escuchar a Dios, pues el pueblo se quedó ahí esperando y Moisés se tardó, es decir, Moisés se retrasó, pero en vez de estar esperando Israel ahí con la expectativa de lo que Dios estaba tratando con Moisés y que después Moisés iba a tratar con ellos, pues como que perdieron un poco el norte. Y dice así en el versículo 1. Sí. Sí. Versículo 18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar, versículo 1. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que ya vayan delante de nosotros, porque Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que haya acontecido, ¿verdad? Volvían atrás otra vez, a mirar atrás a las costumbres que habían adquirido, ¿verdad?, en Egipto. Haznos otros dioses para que les sigamos y les adoremos. Rápidamente se les había olvidado lo que Dios acababa y estaba haciendo con ellos.
Estaban volviendo otra vez a esas costumbres, a esas cosas que habían vivido y aprendido durante tantos años de esclavitud. Y en el versículo 7, ¿verdad?, del capítulo 32, mira lo que Dios le dice a Moisés. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido y pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: ¿verdad? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Wow. Y el tercer punto es que no captaron la promesa de Dios. No captaron la promesa de Dios, tuvieron falta de visión y falta de fe. Y si me acompañáis a Números, os voy a decir cómo fue. Números capítulo 13. Y Jehová habló a Moisés y le dijo: envía a unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo voy a dar a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipe. Era el tiempo que ya se estaban acercando, ¿verdad?, ahí a Canaán, ¿verdad? Y Dios le dice: pues mira, manda, ¿verdad?, a hombres para que espíen esta tierra. Pero también le dice: manda a 12 hombres, pero no cualquiera. Manda a 12 hombres, un hombre de cada tribu, y que sean, como dijo, príncipes. Es decir, tenían que ser hombres maduros, hombres que tuvieran una visión clara para espiar y escudriñar, ¿verdad?, esa tierra que Dios les estaba regalando, que Dios les iba a dar. Pero sucedió algo, ¿verdad? Y es que dice que después de 40 días de estar allí, viendo, espiando, investigando, pues cuando llegaron, pues dieron las referencias de lo que habían visto. Y en un principio, pues bien, sí, es una tierra que fluye leche y miel, que los frutos son muy grandes, todo perfecto. Pero luego se fueron desinflando. Pero dijeron: pues también hay gigantes, y ahí están, ¿verdad?, otras naciones más fuertes que nosotros. Más fuertes que nosotros. Ahora, solo hubo 2 de ellos, ¿verdad?, que entendieron y que vieron en el Espíritu de Dios, que fueron Josué y Caleb. Dijo: sí, gigantes, hay otras naciones más fuertes que nosotros, pero si Dios nos lo ha prometido, ¿verdad?, nuestro deber es avanzar y alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Dice en el capítulo 14 de Números, ¿verdad?, algo que me refleja la actitud que tomaron este pueblo, ¿verdad? Versículo 1 dice: entonces toda la congregación gritó, dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra?
¿No sería mejor regresar a Egipto? ¿Verdad? ¡Wow! Tremendo. No captaron la promesa. No tenían visión. Falta de fe, ¿cierto? ¿Quién se lo había prometido? Se lo había prometido Dios. Pues nada más que tenían que avanzar hacia adelante y tomar aquello que Dios les había prometido. Sin en cambio, ahí vemos, ¿verdad? Se rasgaron ahí las vestiduras, se pusieron a llorar, a quejarse, a pobrecito de nosotros. ¿Y por qué estoy cogiendo de ejemplo esto? Pues porque Dios hizo una criba. Esos 40 años, ¿verdad?, que ellos estuvieron en el desierto, sirvió para que Dios hiciera una criba. Si no sabes lo que significa criba, pues es una selección, ¿verdad? Hizo una selección, una limpieza. Y cuando llegó el momento de que tenían que cruzar el Jordán, ¿verdad?, no lo cruzaron todos. Cruzó un remanente, ¿verdad?, encabezado por Josué, Caleb, pero entre ellos iban ya nuevas generaciones, ¿verdad? Y sin embargo, se quedó otro gran remanente detrás. Dice la palabra que incluso, ¿verdad?, no llegó a cruzar el Jordán Moisés por una mala actitud. No es que no estuviera preparado, no es que no supiera el propósito, no es que no tuviera fe, sino por una mala actitud. Dios le dijo a Moisés: mira, tú vas a contemplar desde el otro lado esa tierra que yo os he prometido. Y aquí voy a meterme en lo que Dios empezó a hablar a mi corazón cuando yo estaba meditando. En un tiempo, quizá, en uno de los tiempos en que quizá yo no lo estaba pasando tan bien. Cuando yo hace unos años llegué a Dios, encontré en Dios un oasis, ¿verdad? Wow, dije, esto sin esperármelo, dije, esto es tremendo. Dios consolándome, Dios ayudándome, Dios dándome todo lo que no había tenido antes. Wow. Pero ese es el plan de salvación para con nosotros. Él nos liberta, pero después de un tiempo también nos muestra el camino hacia su propósito, ¿verdad? Ese propósito que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué capacidad tenemos nosotros para entender ese propósito? El viernes nos compartió Óscar de la semilla, ¿verdad? Porque cae en diferentes sitios. Y por eso te pregunto yo esta mañana, ¿qué capacidad tenemos nosotros para entender el propósito? El camino que Dios nos está mostrando hacia la meta que Él quiere que nosotros alcancemos. Y esto me hizo entender, ¿verdad?, que en ese propósito y en ese camino tenemos que cruzar y vivir tiempos de desierto. ¿Cierto? Entonces aquí esta mañana tenemos que cruzar y vivir tiempos de desierto, porque el desierto es bueno.
El desierto te hace evolucionar. El desierto te enseña y es donde Dios trata cosas personales contigo. En lo personal, ¿verdad? Y en otras áreas. Ahora, ¿qué actitud tenemos cuando Dios nos lleva, ¿verdad?, a este punto? Y aquí vino pues esta meditación, ¿verdad?, que yo empecé a hacer en ese tiempo. Ahora, lo que sí entendí es que el desierto me prospera, ¿verdad? Dios, durante todos estos años, ha tenido que tratar con áreas de mi vida y tiene que seguir tratando, es decir, esto no ha terminado. Cuando parece que Dios te lleva de nuevo a la oasis, ¿verdad?, y estás ahí tranquilito y dices, wow, tiempo de relajarnos, de estar bien, no hay problema, no hay situaciones. De repente viene otro proceso de desierto y dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cuándo termina esto? Mira, no termina. Dios está tratando con tu vida, con mi vida, ¿verdad? 40 años dice que estuvieron en Israel, en el desierto. Dios tratando, ¿verdad?, con este pueblo. Ellos no podían cruzar el Jordán porque no estaban preparados, ¿verdad? Pero ellos lo cruzaron en el tiempo de la ley. Nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, ¿verdad? Estamos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Cristo ya nos allanó el camino. Cristo cogió casi todas las responsabilidades tuyas y las cargó ¿dónde? En la cruz. Y ese tiene que ser tu oasis, ¿verdad? Y nuestro caminar es un peregrinaje donde tenemos que ir avanzando y al mismo tiempo dejar que el trato de Dios sea efectivo en cada una de nuestras vidas. Dice en Mateo 4, no hace falta que vayáis, todos conocemos, ¿verdad? Mateo 4, habla de que cuando Cristo, después de ser bautizado, tuvo que pasar ¿por dónde? Por el desierto, ¿verdad? Como hombre. Ahí fue probado, fue tentado, y estuvo allí 40 días y 40 noches. Entonces esto me dice que el desierto es necesario en la vida de un creyente, porque lo fácil parece bueno al principio, pero al final no es tan bueno. Lo fácil al principio parece bueno, todo lo que no nos ha costado ganarlo, pues como que no le damos valor. Pero cuando algo cuesta, ¿verdad?, cuando hay un precio, cuando tú adquieres un compromiso, cuando tú estás dispuesto a pasar ese desierto, cuando Dios está tratando áreas personales de tu vida y tú te estás rindiendo a Él, cuando hay un problema en tu vida, no sé cuál, ¿verdad? Yo paso procesos de enfermedad, de situaciones, de tantas cosas donde realmente, ¿verdad?, no entendía. Pero sí entendí algo, y es que en todas declaré, Dios, tú sabes. Dios, tú sabes. El otro día, el domingo, Javi nos compartió algo profundo.
y en una parte de lo que él estaba compartiendo tocó tanto mi corazón. Y es que él dijo, ¿verdad? Tenemos que estar con una mano con la palabra y con la otra mano postrados. Y él puso un ejemplo, ¿verdad? Dice, me da vergüenza. Y se arrodilló, primeramente. Y después se inclinó un poco más y puso los codos y la cabeza la agachó. Pero llegó al punto final y es que se tendió por completo en el suelo. Y él dijo, esta es la actitud que tenemos que tener delante de Dios. ¿Sabes? Y eso tocó mi corazón porque yo ya estaba madurando esta palabra en mi corazón. Y sabes, esa es la actitud que tenemos que tener nosotros en el desierto. ¿Verdad? Muchas veces nos creemos fuertes, nos creemos autosuficientes, nos creemos que ya hemos llegado. No, no somos perfectos. No somos perfectos. Y el que crea que es perfecto, malo. Porque eso le está haciendo perder la visión de a dónde le quiere encaminar Dios. ¿Sabes? Cuando yo estoy pasando tiempo de desierto, un día vino un pensamiento a mi corazón y dije, bueno, pues me puedo enfadar con Dios. Me quedan dos caminos. Me puedo enfadar con Dios y en un momento dado dar la espalda a Dios o meterme en el lugar secreto y dejar que Dios me trate. El problema es que muchas veces tomamos la actitud equivocada, nos enfadamos con Dios porque no queremos pasar por desiertos. No queremos dejar muchas veces actitudes y cosas que nos están estorbando para que la gracia de Dios fluya sobre nuestras vidas. ¿Verdad? Pero te voy a decir algo, el desierto edifica. No hace mucho Elías compartió algo que Pablo decía, bástate mi gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Javi, el domingo pasado creo que lo tocó también, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Y es que es así, cuando estamos pasando tiempos de desierto, ¿verdad? Tenemos que agarrarnos a eso. Bástate mi gracia, ¿verdad? Porque su poder se perfecciona en cada uno de nosotros. Y esa debilidad, ¿verdad? Al final se termina convirtiendo en fortaleza en cada uno de nosotros. Él nos da el alimento. Cuando estamos en el desierto, Él nos da el alimento. Pero yo hablo de alimento espiritual. Él calma y sacia nuestra sed. Y digo, nos da el alimento espiritual porque lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice en Juan 6:35... Dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Pero también, un poquito más atrás, en Juan 4, habla también del agua. Por eso digo que Él es nuestro sustento en alimento
y en agua, ¿verdad? En Juan 4, 13 y 14 dice: cualquiera que beba de este agua no volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, ese es el sustento que Dios nos está dando constantemente. Ahora nosotros tenemos, ¿verdad?, que cogerlo para nosotros. Está muy bien que esté aquí, pero tenemos que vivirlo en nosotros. Estoy terminando esta mañana. Yo deseo alcanzar, ¿verdad?, esa tierra, ¿verdad?, ese lugar que Dios nos ha prometido. Estoy hablando de eternidad. Es lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros, pasar eternidad con Él. Y el libro de Apocalipsis nos habla de cómo va a ser este lugar, ¿cierto? Hace muchas referencias sobre este lugar. Y yo he tomado 3 versículos o 4 de Apocalipsis para que veamos cuál es el sitio a donde Dios nos está llevando. ¿Y por qué es bueno, verdad?, vivir en el desierto para alcanzar este sitio. Porque el desierto te purifica, el desierto te limpia, el desierto te entrena, el desierto te prepara para alcanzar tu meta. ¿Sabes algo? Moisés, cuando fue llamado ya por Dios para coger el llamado que tenía para su vida, que era sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿de dónde venía? Fue preparado en el desierto por Dios. Esto me dice que el desierto es importante, que el desierto, como he dicho hace un momento, prepara. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Capítulo 21, versículo 7, y dice así: el vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto me recuerda algo, ¿verdad?, a lo que estábamos escuchando hace un momento de Israel, ¿verdad? ¿Quién cruzó el Jordán? El vencedor, ¿verdad? El vencedor. Pero un poquito más adelante, en el versículo 13 y 14, ¿verdad?, nos dice esto: tres puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al occidente. El muro de la ciudad tenía 21, versículo 23, perdón. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hayan sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones, ¿verdad?
y no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Verdad? Esta es la exposición, ¿verdad?, que hace el libro de Apocalipsis hacia donde nos encaminamos. Y para eso tenemos que prepararnos. Para eso tenemos que pasar el proceso de Dios en nuestra vida, y uno de los procesos más importantes creo que es el desierto, el saber aprender a vivir en el desierto, ¿verdad? Porque es donde tú le estás dando toda la autoridad. ¿A quién? A Dios. Ahora, si los músicos pueden subir. Aleluya. Aleluya, Señor. Yo quiero terminar esta mañana con un versículo. Y quiero terminar con él porque yo creo que es la meta a alcanzar para llegar, ¿verdad?, al lugar donde Dios nos está llevando. Es el propósito, ¿verdad? Yo creo que es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo le dijo a un discípulo suyo muy joven, Timoteo, que comenzaba el ministerio y que en cierta manera pues era algo que pues a lo mejor al principio le iba a venir un poco grande, pero Pablo le dio un consejo muy importante, ¿verdad? Y yo creo que este consejo es un consejo también para nosotros, para la Iglesia, porque es como realmente tenemos que llegar a esa tierra que Dios nos ha prometido, ¿verdad? También he compartido esta mañana que ese pueblo que fue liberado de Egipto iban a conocer la ley de Dios para vivir en ella, es decir, iban a vivir en la ley. Y también he dicho que nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, y es que nosotros estamos andando sobre la gracia, y abogado directo tenemos en Cristo Jesús. Él es el filtro, ¿verdad? Él es el filtro que limpia todas tus impurezas delante de Dios. Pero aunque hemos escuchado en multitud de ocasiones que la salvación es por gracia, la salvación te la regala Dios, no la pierdes. Pero hay un reto a cumplir, y es que tenemos que presentarnos delante de Dios lo más dignamente posible. No hay otra. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo, versículo 2, versículo 15, y casi este versículo lo tenemos que saber de memoria. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a ponernos de pie. Esta creo que es la base, ¿verdad? Este es el reto a alcanzar. ¿Sabes por qué? Porque yo cuando me presente delante de Dios, no sé cuándo Dios me va a llamar a su presencia,
Pero lo que sí tengo claro, ¿verdad?, es que quiero que Dios trate tanto mi vida. Y mira lo que estoy declarando esta mañana, porque lo que tú declaras con tu boca es lo que Dios luego va a hacer contigo. A mí una vez se me ocurrió decir: Señor, trata mi carácter. ¿Y para qué le pedí yo eso a Dios? De verdad, te lo digo, ¿para qué se lo pedí? Lo trató bien y aún lo sigue tratando. Bueno, mi carácter no, mi temperamento. Pero ¿sabes? El día que llegue, lo que quiero es que Dios no me tenga que pedir cuentas y que las que me pida sean las mínimas posibles. Que no me tenga que sacar los colores. Aunque Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es un Dios de gracia. Pero, ¿sabes? La meta es irnos perfeccionando cada día más. Y esa perfección